Hace poco escuché a alguien decir una frase que era: haz todo lo que sea necesario para conseguir la felicidad. Y esto me puso a pensar un poco, sobre todo en el tema que vamos a hablar hoy de no te manipules, que básicamente es alguien que eres tú mismo, te manipulas para no conseguir muchas veces eso que queremos o que creemos que es la felicidad. Muy bien, hay tres motivos por los cuales no hacemos lo suficiente para hacer que nosotros tengamos la felicidad. El primero es que nuestras emociones básicamente nos boicotean y nos hacen que no nos acerquemos a conseguir la felicidad. Dos, que mis creencias, mi sistema de creencia puede que no esté alineado con la misma idea de felicidad. Es decir, yo puedo creer una cosa, puedo querer algo, creer que algo me va a dar felicidad, pero internamente mis creencias me dicen eso no es la felicidad. Y hay otro en el que definitivamente lo que yo creo ni siquiera se parece a la felicidad. Bueno, lo vamos a platicar más adelante. Primero, para poder entrar en este tema de qué nos manipula o quién nos manipula, que seríamos nosotros mismos por nuestro propio sistema de creencias. Y el primer sistema de creencias pues es el que tenemos sobre quién creo que soy, ¿sí? Sobre lo que yo creo que siento, sobre lo que creo que es mi vida, un poco casi como si creyéramos ya de por sí, aunque no lo pensemos así, pero lo asumimos y lo sentimos así, como si tuviéramos un destino al cual hagamos lo que hagamos, no podemos cambiar. Y esto tiene que ver con algo muy sencillo. Todos nosotros, de alguna forma, estamos en lo correcto, por así decir, no estamos equivocados, mejor dicho, es decir, en nuestras creencias, en lo que decidimos que es importante, a lo que le damos valor, lo que pensamos de las cosas. No es que estemos equivocados, que no significa necesariamente con que tengamos la razón, ¿sí? Es un poquito más complicado o más simple, depende de cómo lo queramos poner. Desde esta parte en la que estamos teniendo la experiencia de nuestra vida, el hecho de que yo sepa que hay cosas que voy a vivir o cosas que no voy a vivir, que me dan esta sensación constante de ya sabía que esto iba a pasar, ya sabía que esto iba a ser difícil, ya sabía que esto no se iba a conseguir. Es esta sensación que les digo, que en nuestra experiencia sentimos que tenemos la razón, que estamos en lo correcto, aunque no necesariamente esta visión la van a compartir los demás. Significa que en esto que hemos hablado, que la realidad es un fenómeno personal y que tiene que ver únicamente conmigo y que tiene que ver con la forma en la que yo interpreto mi propia vida, lo que está sucediendo es que todo tiene una lógica dentro de mí. Todo tiene una razón que es perfectamente justificable y perfectamente entendible. Por eso yo tomo las decisiones que tomo, por eso yo hago las cosas que hago. Incluso cuando soy inseguro y necesito la aprobación de los demás, también tiene que ver con que yo estoy cumpliendo justo con esa creencia que tengo de mí, con lo que yo siento que es mi vida, con este destino del que les estaba hablando. Es decir, de alguna forma nos pasan las cosas, ya sabíamos que esto lo íbamos a lograr o ya sabíamos que íbamos a fracasar en esto, y lo que yo tengo es como o una de dos, o un poder de clarividencia para saber el futuro, o yo estoy construyendo mi realidad. Evidentemente, nosotros desde esta visión de despertar la conciencia, vemos que en el sistema donde somos un todo, desde lo que pensamos, sentimos, comemos, hacemos, y que todo eso va creando algo que es congruente afuera de nosotros para que esto que estamos decidiendo vivir tenga una resonancia hacia afuera, para que tenga esta lógica, pues lo que vemos es que somos creadores de esta realidad. Entonces, ¿qué sucede? La felicidad, que es como esta búsqueda que todos tenemos, no puede tener el mismo valor, significado, fin, no puede ser lo mismo para todos, porque cada uno en su propio concepto de realidad puede ver lo que le da felicidad y lo que no le da felicidad, ¿sí? Y a veces queremos tener valores absolutos de
todo. Y queremos que las cosas sean iguales para todo en creencias y en valores, ¿sí? No en derechos, para que no nos confundamos. Entonces, ¿qué sucede? Para esta visión de despertar conciencia, la felicidad tendría más que ver con esta situación de vida donde todo fluye, donde las cosas se dan, donde las cosas caminan, donde las cosas están en constante movimiento y donde yo simplemente estoy presente fluyendo con todo esto que se está presentando en mi vida, sin resistencia. Cuando aparece la resistencia, que mayormente aparece acompañada de una emoción, es ese momento en el que yo tengo que reconocer para poder liberar la resistencia y seguir en el flujo de la felicidad, de lo que fluye, ¿ok? Pero nosotros tenemos que identificar justo estas emociones que digamos que se atoran o que manifiestan esta resistencia, porque ¿qué es lo que pasa con estas emociones? Estas emociones lo que están hablando o lo que están buscando conseguir en realidad son creencias que yo ya tengo. Las creencias, como ya dijimos, pues son como estas intenciones que yo ahorita puedo crear hacia mi futuro, pero que evidentemente se crearon en un pasado, buscando mantenernos seguros, buscando mantenernos a salvo, porque básicamente muchas de estas creencias vienen justamente de un sentir, ahora sí, no por mí, sino por la propia vida, experiencias que me llevaron a sentir resistencia, que en mi propia experiencia desde que nazco, desde que estoy conformándome en este ego para interpretar la vida, hay situaciones que me dolieron, hay situaciones que no me gustaron y son situaciones que no quiero volver a repetir y que entonces yo voy creando como capas de protección para mantenerme seguro, pero porque esto ya lo empieza a construir el ego, ya empieza a ver hacia futuro lo que no quiere, lo que no le gustaría o lo que necesita demasiado tener o reafirmar para no sentir algo que no le gusta, ¿sí? Pero ahí vamos poco a poco. Una cosa que es importante cuando nosotros estamos observando nuestros pensamientos y nuestras emociones es que muchas veces les damos un valor demasiado grande, como si fuera porque lo estoy pensando o porque lo estoy sintiendo en este momento, entonces es como lo que tengo que pensar, lo que tengo que ver o lo que tengo que sentir, porque de otra forma lo estaría reprimiendo, lo estaría negando, lo estaría evadiendo. Pero tenemos que ser un poquito más observadores que eso, porque mayormente toda esta emoción que yo tengo acumulada, que yo tengo programada, muchas veces justo es eso. No es tanto a veces una verdad, a veces no es algo absoluto, a veces solo es parte de una creencia o de algo aprendido. Hace muchos años un maestro de expresión verbal nos puso un ejercicio de algo que él llamaba metalenguaje, es decir, preparabas una escena con una intención de tu personaje muy clara hacia dónde quería llegar en esa escena, y lo que hacías es que tú te aprendías tu texto, te aprendías esta intención, análisis de personaje, ibas desarrollando el texto y te ibas apoyando de alguna forma en el texto para ir llegando a las emociones. Entonces, en este metalenguaje, él te quitaba el texto original y lo que hacía es que te ponía un texto que no tuviera nada que ver, como decir una oración como el Padre Nuestro. Y entonces tú decías el Padre Nuestro en esta actuación, ¿no? Con la intención sobre todo de lo que tú querías lograr, y entonces las emociones aparecían solas. Ya no te apoyabas en el texto, no necesitabas el texto en realidad. Lo que tenías que tener muy claro era la intención para que entonces la emoción aflorara de forma natural. Esto se los cuento por una razón. Primero, los actores cuando están en escena, la emoción que tienen es real o es actuada. Y yo sé que por la propia profesión y la pregunta, pues parece que la respuesta está ahí clara, pero a muchos les sorprenderá, a otros no. Pero en realidad la emoción que siente un actor en escena es una emoción real. Si no es una emoción real, entonces no le llega al espectador, no lo hace vibrar porque no hay una energía ahí proyectada, porque la emoción es una energía.
Entonces, la emoción es real, pero el actor pierde conciencia de que está en un escenario, pierde conciencia de que está en un set, de que tiene luces, que tiene cámaras, que tiene público. No, claro que no. Entonces, hay una conciencia que sabe que aunque la emoción es real, lo que está pasando no lo es. Por lo tanto, el valor de la emoción, ¿dónde estaría? Es decir, existe esta creación de la emoción se siente real, pero lo que está pasando no. Entonces, estoy manipulándome para poder sentir esta emoción cuando estoy actuando. ¿Quién me dice que yo también en mi ego me manipulo para sentir emociones? Y esto es interesante porque podemos cada uno observarnos y darnos cuenta que ante situaciones hipotéticas de la vida, en esas mismas situaciones yo ya sé cómo voy a responder. De hecho, muchas veces yo ya llego a situaciones de vida donde yo ya estoy pensando en cómo voy a reaccionar, cómo voy a vivir esta experiencia. Y resulta que la mayoría de las veces tengo la razón. A veces también esta emoción que está muy condicionada, que está muy programada en nosotros, puede ser algo que incluso no estamos de acuerdo ni nos gusta, pero la tenemos tan aprendida que es inevitable vivirla. Les voy a contar algo que me acaba de pasar. Estaba platicando con una chica por videollamada y yo traía un botón más desabrochado de lo que traigo ahorita. O sea, ni siquiera es como que se vea nada, solamente estaba un poquito más descubierto. Y estábamos hablando y de repente me dice, perdón, pero es que lo tengo que sacar de mi sistema porque no puedo concentrarme. Y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, perdón, no eres tú, o sea, no nada más me pasa contigo, me pasa con todo mundo, pero es algo que a veces no puedo controlar. Y le digo, ¿pero qué pasa? Y me dice, es que te estoy oyendo, quiero concentrarme en lo que estás diciendo y no puedo dejar de pensar en por qué no se cierra el botón de la camisa. Dice, pero me molesta con todo el mundo. O sea, veo a alguien con mucho escote y es como, ¡ah! ¿Por qué no se cierra el escote? Y le digo, ok, tranquila, no pasa nada, cierra los ojos, relájate. Le digo, respira y no pasa nada, déjalo fluir. Y entonces abre los ojos y me dice, no puedo creer, dice, que sea tan obvio y que no me haya dado realmente cuenta. Y le digo, ¿qué? Y me dice, es que mi mamá toda la vida es de, mira nada más ese escote, tápate, ciérrate, cúbrete. Y todo el tiempo me daba mucho coraje que estuviera haciendo eso conmigo. Y ahora me doy cuenta que es algo que yo hago, que repito y que ni siquiera estoy de acuerdo con eso, pero simplemente ya lo tengo tan incorporado que a veces me es inevitable hacerlo. Y tal vez muchos de nosotros tengamos un poco esta experiencia cuando nos vamos dando cuenta que nos vamos pareciendo demasiado a nuestros papás, que incluso usamos las mismas frases que ellos usaban y empezamos a pensar muy parecido a ellos. ¿Por qué? Porque al final del día también esto está programado. Fíjense en otro elemento antes de hablar de por qué no hacemos lo suficiente para ser feliz, por qué mi mente me manipula. Me pasa algo mucho cuando les hablo de las resistencias, de las creencias y de cómo somos manipulados. Muchas veces la gente cuando busca ayuda es porque siente mucha frustración o siente mucha impotencia porque no consigue ciertas cosas que quiere para ser feliz. Y cuando uno les habla de que muchas veces lo que nos estorba son estas ganas que tenemos, y parece que les dice uno como de, no, es que no tienes que desear nada, no tienes que querer nada. Y no se trata en realidad de que tú no puedas querer o no puedas desear algo en tu vida. Lo que en realidad debe ser importante para darnos cuenta de cómo nos manipula la mente es justamente cómo la propia emoción te condiciona. Cómo la emoción ya no es una sensación simplemente de es algo que quiero, sino que mayormente es algo que debo hacer o es algo que no quiero vivir. Es decir, hay tanta resistencia porque está tan condicionado que no soy consciente ni siquiera de si es algo que quiero o de por qué no lo puedo tener o por qué me da tanto miedo o por qué no lo acepto. Es como, a ver, déjenme pensar. Bueno, tengo un amigo que el otro día estábamos platicando y me comentó que
ese día tuvo muchas ganas de decirle a su mamá que la amaba. Y se me hizo un poco raro y le digo, bueno, ¿y por qué no le dijiste? Me dijo, no sé, es que sentí como algo ahí que no me dejó, ¿no? Y le digo, bueno, a lo mejor pues te da miedo sentir su rechazo. Y me dice, no, dice, pues no, porque a veces le mando corazoncitos y besos en un WhatsApp y mi mamá me deja en visto y no siento feo. Y le digo, a lo mejor te da miedo sentir rechazo, ¿no? O sea, que de plano te digas te amo y su frialdad te deje frío. Y me dice, no, porque nosotros somos como fríos, somos como secos, no acostumbramos decir, pero sabemos muy bien que nos amamos. Es solo que de repente tuve ganas de hacerlo y no pude y eso me hizo sentir muy mal. Y le digo, ok, muy fácil, le digo, cierra los ojos, respira. Le digo, ahora imagínate que agarras tu celular y que empiezas a escribirle por WhatsApp, mamá te amo. Y me dice, es que ahí siento así como ñáñaras en el cuerpo, como que, no me siento ahí, ¿no? Y le digo, pues eso justamente es lo que tienes que hacer. Esa sensación de no puedo es la que tienes que reconocer que sientes, respira y deja que se vaya. De hecho es un poco como aprender a no tener resistencia en realidad, a que eso no te cause un conflicto. Y al no pensar por qué te causa conflicto y solamente sentirlo, se tiene que ir. Razón por la que cuando tenemos un ataque de pánico te ponen a respirar para que conscientemente al estar respirando no te vayas en el pensamiento a pensar que te va a dar un infarto, que esto no es nada más un ataque de pánico, sino que seguro es algo más grave, pero que ya te vas a morir y bla, 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 ¿no? Entonces te ponen a respirar justo porque no nada más es el hecho de la respiración, que ya es de por sí salud y vida, sino porque cuando lo haces conscientemente empiezas a soltar un poco tu pensamiento. Entonces empiezas a dejar de tener resistencia. La resistencia siempre está en el pensamiento. La emoción, no eres tú en la emoción creando una resistencia. Tú puedes reconocer lo que te conecta a la vida y lo que no. Eso no es resistencia, eso es conciencia. Y eso es lo que buscamos desarrollar. Que en lugar de tener un gran juicio sobre nuestra vida, podamos reconocer lo que se siente que me conecta a la vida, lo que se siente que no, para darme cuenta de que no tengo que entablar juicios, sino que tengo que ver mis causas y mis efectos. Porque no es estar buscando lo que me hace bien, lo mejor, cumplir deseos, sino darme cuenta que todo fluye de forma natural y se consigue justo cuando estás en la frecuencia del amor, que es la frecuencia que fluye y que es la que va a hacer que todo eso que tú quieres pase. En fin, ya, me dijo, ok, ya no siento lo mismo. Le digo, ok, abre los ojos, vuelve a tranquilizarte, vuelve a cerrar los ojos y vuélvete a imaginar lo mismo, que agarras el celular y que le pones mamá te amo. Y entonces me dice, vuelvo a sentir las ñáñaras, dice, pero como más bajito, como con menos volumen. Perfecto, siéntelas. Y así lo hicimos 3, 4 o 5 veces. Hasta que de repente es de, no, ya no siento nada. Y le digo, perfecto, le digo, ya estás. Y me dice, ¿y qué va a pasar? Y le digo, no sé. Y me dice, entonces, ¿para qué lo hice? Y le dije, pues simplemente para que la emoción no te condicione. Para que si en otro momento quieres decirle, mamá te amo, en ese momento ni siquiera te lleve a hacerlo. Sino simplemente en ese momento, en ese lugar, tú conscientemente decidas, ¿lo hago o no lo hago? Si lo hago, no hay conflicto. Si no lo hago, no hay conflicto. ¿Sí? Que es darnos cuenta que muchas veces este pequeño ejemplo, estas pequeñas cosas empiezan a condicionarnos y empiezan a crear una gran bola de nieve donde parece que todas las cosas son difíciles, que son complicadas, que todo es un gran obstáculo. Y al final mi mente quiere que yo tenga la razón, que yo diga, ¿ves? Ya sabía que esto iba a pasar, ya sabía que esto no iba a pasar. Entonces voy creando mis propios conceptos de realidad donde las cosas tienen sentido únicamente para mí. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿por qué a veces no hacemos lo suficiente o no hacemos realmente lo necesario para alcanzar la felicidad? Bueno, primero, nuestras emociones nos van boicoteando. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, prácticamente la idea en la que mi emoción me va a boicotear es porque yo estoy teniendo una idea de resistencia de ser en el futuro algo que en este momento ya soy.
y que en este momento ya lo estoy sufriendo, independientemente de que lo esté viviendo en este momento. En realidad, donde yo estoy proyectando este sufrimiento es hacia el futuro. Un ejemplo perfecto es la soledad. En este momento estoy solo, no tengo pareja, y lo que estoy haciendo es sufriendo porque no quiero estar solo. Es decir, no quiero acabar mis días solo, no quiero pensar que no voy a tener pareja, que no voy a estar con una persona trascendente, importante en mi vida, pero lo que estoy haciendo en realidad es resistiendo a la persona que soy en este momento, lo que ya siento, lo que ya vivo en mi día a día como mi realidad, porque no es el hecho de estar solo el problema, no es el problema el que yo en este momento no tenga una pareja, porque yo sigo siendo funcional, y si no tuviera yo esta idea en la cabeza, no estaría sufriendo mi soledad. Por lo tanto, no habría una resistencia hacia el futuro, y tal vez este miedo es lo que me está condicionando a no atraer a la persona o no permitir que lleguen personas a mi vida. ¿Por qué? Porque al final del día tu mente quiere que tú tengas la razón. Entonces, el punto no es que yo no quiera estar solo. El punto es que mi mente lo que ve y lo que entiende es que yo siento esta soledad, que yo siento que no soy feliz, que yo siento que no puedo ser feliz porque me falta alguien. Y entonces allí yo voy a creer que mi felicidad está en otra persona. ¿Por qué? Porque el estar en resistencia a mí mismo es lo que me busca encontrar la solución afuera, y creer que allá afuera voy a encontrar la felicidad. Y ahí mismo está mi sistema, porque soy la persona que siempre está sintiendo que no tiene felicidad, que no tiene pareja, que no tiene el amor. Y en esto de lo que yo les decía, que todo mundo podemos tener la razón, que todo mundo la tenemos, pero al final no podemos creer que la felicidad es algo que es valioso y que es absoluto para todos. Cualquier verdad puede ser debatible y cualquier verdad puede ser argumentada y defendida. Para eso existen los debates, ¿no? Justo, y habrá quien empatiza con uno y quien empatiza con el otro. Justo el otro día escuché a alguien en TikTok, alguien decir que estaba cansado de los psicólogos, de los terapeutas, que ahora dicen que la felicidad no está en el otro, que la tienes que buscar en ti, que no tienes que crear esta apego, dependencia al otro. Y él decía, pero a ver, ¿qué tiene de malo el apego a otro ser humano? Eso es lo que nos hace humanidad, eso es lo que hace que tengamos empatía, que nos importe, que tengamos una familia. En fin, ni siquiera voy a dar un argumento en contra. Eso es completamente válido en la mente que quiere aceptarlo así. Pero como lo estamos viendo desde este punto de vista, pues tal vez esa propia creencia lo único que te lleva es a no encontrar la felicidad, a pesar de tener todo eso que tú crees que necesitas tener para ser feliz. Porque puedes tener la pareja, puedes tener la familia, y aún así vivir situaciones que no te dan esta sensación de felicidad. Porque no tiene que ver con lo que está pasando afuera, sino tiene que ver con lo que está sucediendo dentro de mí, con mi nivel de resistencia o de aceptación. Alguna vez escuché una frase que decía que el sufrimiento es relativo al tamaño de nuestro ego. Y nuestro ego no es que soy soberbio o que me siento más que los demás, sino mi ego es toda la construcción justo de lo que creo que soy, de lo que creo y de lo que creo que debo sentir. Es decir, mi ego es que tan programado estoy. Mi sufrimiento va a ser relativo a esta programación. Muy bien. El segundo es que tal vez las creencias que yo tengo no se parecen a la felicidad, ¿sí? O no se parecen a mi concepto de felicidad, perdón, que tendría que ver más con esto, con lo que yo creo que es la felicidad. Les voy a poner un ejemplo para que quede como muy claro. Una persona celosa, ¿no? Puede llegar una persona conmigo y decirme, es que, ¿sabes qué? Me doy cuenta que soy muy celoso, soy muy inseguro, y pues quiero trabajar mis celos y mi inseguridad. Y a veces uno empieza a trabajar eso porque pues obviamente debe de haber problemas de autoestima posiblemente. Y buscamos por la autoestima a ver dónde está el problema. Y tal vez el problema no es la autoestima y tampoco son los celos.
¿Por qué es interesante que alguien inseguro pueda ser tan retador como para decir, a ver, enséñame tu WhatsApp, dime con quién estuviste, avísame dónde estás, es que esto no me gusta, es que deja de hablarle a esta persona, no quiero que veas fotos de nadie? O sea, muy insegura no se ve esta persona, pero es parte de reconocer estas emociones que nos llevan realmente a darnos cuenta dónde está la creencia, porque aquí es descubrir qué creencia es la que yo tengo para darme cuenta que a lo mejor, aunque yo tengo una idea de la felicidad, mi creencia pues no me está llevando allá, o mi creencia cree que la felicidad es otra cosa. Porque una persona con estas características no es insegura y no es celosa, es una persona controladora. Lo que busca en realidad es sentir control. Y entonces cuando supone que su pareja le está poniendo el cuerno con 20 personas, no está diciendo lo insegura que se siente porque a lo mejor se encuentra alguien más atractivo o mejor persona. En realidad está viendo todas esas situaciones hipotéticas que de ocurrir tendría que tener una respuesta, tendría que saber cómo controlarlas. Entonces, ahí como esa idea nada más de cómo a veces mi creencia no se parece a las ideas de felicidad, porque además, si tú le pones esta idea a una persona con estas características y decirle, ¿sabes qué? Fíjate que no eres inseguro y tampoco eres celoso. Lo que eres un controlador, tienes una gran necesidad de control. Para ti el amor tiene sentido únicamente si tienes control sobre él. ¿Qué pasa con tu propia idea del amor? ¿Qué pasa con el concepto de felicidad? ¿Sí? Es decir, lo que yo estoy buscando a veces no lo consigo porque pues ni siquiera se parece. Y hay una situación que es la tercera, que es muy parecida a esta, pero es un poquito más profunda, que es como mis creencias son completamente dicotónicas, son diferentes a la propia felicidad. Es decir, la idea que tengo de las cosas ni siquiera tiene que ver con la felicidad a nivel vibración. Por mucho que yo quiera creer que tienen que ver, de entrada es como, es imposible. Vamos con tal vez la creencia por excelencia, sería justamente creer que el amor duele, ¿no? Cuando el dolor es algo que tiene que ver con la vida, pues el amor duele, pero duele la vida, duele todo, o sea, no es un condicionante. Pero porque en realidad esta frase de amar duele, ¿no? El amar te duele, no va solamente con que hay situaciones de vida que nos van a doler porque estamos vivos y todo. En general vamos a tener una conexión con el dolor. El dolor no es el problema. El problema es que esta idea nos lleva al sufrimiento, nos lleva a la creencia de que no nada más es que duela, sino que hay que sufrir. Creencias muy parecidas a es también los propios celos. Los celos son parte del amor. Si no me cela, no me quiere. Si no se preocupa por mí, entonces no me quiere. ¿Cuántas cosas de las que nosotros creemos que son la felicidad ni siquiera se parecen? Hay un montón de ideas restrictivas que nosotros las adoptamos en la vida. La propia moral muchísimas veces ni siquiera tiene que ver con nuestra experiencia de felicidad. Pero ¿qué pasa también? Y esto nos condiciona y también nos condicionamos por las emociones. Muchas veces en estas ideas de lo que tiene que ser o de lo que uno tiene que vivir, cuando alguien más no lo está haciendo, cuando alguien más se brinca la cerca y vive una vida que no se parece a la que tenemos educada a todos como que tiene que ser, pues nos molesta, nos agrede, nos ofende, nos indignamos. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo con todas las reglas, entonces la otra persona también, porque si yo me estoy jodiendo, también el otro se tiene que joder. Y entonces nos volvemos los peores críticos, los que no permitimos también que nadie crezca, que nadie mejore, porque no queremos que nadie sea diferente. Y este propio concepto, esta propia creencia nos aleja de la felicidad porque nos empieza a limitar. En esta idea también cabe perfecto el fin justifica los medios. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos haciendo es que ya no tenemos una conciencia sobre las cosas, sino lo que tenemos son programaciones. Y lo que estamos haciendo todo el tiempo justo es llegar a justificación y pretexto para cumplir con lo que creemos que nos va a llevar a la felicidad. Entonces, estas ideas que lo que nosotros tenemos que en realidad
enfocarnos o visualizar es, si yo quiero ser feliz, en lugar de estarle dando mi atención a todo lo que no quiero, a todos los obstáculos, a todo lo difícil que es, y darme cuenta de todas las emociones que se generan desde este lugar, darme cuenta qué tanto de estas emociones no nada más vivo cuando estoy enfrentándome a una situación en búsqueda de la felicidad, sino como ya lo hemos hablado, estas emociones se repiten en lo cotidiano de forma constante. Entonces, por flujo de información, la vibración en la que yo estoy es de resistencia y de estarme manipulando constantemente, porque no tengo que estar viviendo una situación de a lo mejor de celos para sentirme no merecedor o para sentirme inseguro, porque esto mismo lo puedo estar experimentando en muchísimas situaciones de mi vida a las que yo cedo muy fácil. O yo estoy viviendo mi sistema de control donde sufro a lo mejor porque creo que este control es los celos, ¿no? Pero no me doy cuenta que voy en el tráfico y estoy peleando con todo el tráfico todo el tiempo porque quisiera que todo sea como yo quiero que sea. Entonces ahí estoy viviendo frustración constante. Lo que dice Eckhart Tolle, que ya lo hemos platicado, existe el inconsciente cotidiano y el inconsciente profundo. En el inconsciente profundo están mis grandes temas, están todos mis conflictos existenciales que me impiden ser feliz o que me impiden entender o conectar con la felicidad. Pero estos solamente existen porque se alimentan del inconsciente cotidiano, que son estas emociones a las que yo me entrego con demasiada frecuencia y con demasiada facilidad. Y que estas emociones al final lo que están haciendo cuando yo no las reconozco es ocultar las verdaderas emociones que crean mis condicionamientos. Que eso es lo que nosotros, al estarnos observando y volvernos cada vez más expertos en observar, vamos a ir descubriendo poco a poco, y es en lo que nosotros vamos creando conciencia, porque no es lo que está pasando afuera, es cómo lo estoy sintiendo adentro. Creo que alguna vez les conté de que llegué a un concierto y entonces el chico que decía dónde acomodarnos en el estacionamiento, me puso en un cajón doble y me dijo que me fuera hasta el fondo. Yo le decía, oye, pero yo saliendo de aquí me tengo que ir, no me voy a quedar, y si pones un coche al frente, pues no sé cuánto se va a tardar, entonces si quieres ponme en otro lugar para que yo pueda no tener un obstáculo e irme rápido, ¿no? Entonces me dijo, no, tranquilo, no voy a poner ningún coche, no vas a tener ningún obstáculo. Y dije, bueno, pues está bien. Entonces me voy al concierto y una hora después me doy cuenta que estoy enojado. Y me doy cuenta que estoy enojado porque me doy cuenta que estoy pensando, obviamente, en lo que ya todos ustedes están pensando. Seguro me va a dejar encerrado, voy a salir y va a haber un coche y voy a tener que regresar y pedirles que busquen al del coche y voy a estar enojado y voy a estar ofendido. Y ya estaba enojado. Y es donde les digo esto de estoy en resistencia y en boicot porque no quiero ser en el futuro lo que ya estoy sintiendo que soy en este momento, que es el primero que les digo del autoboicot con la emoción. Entonces cuando me doy cuenta que estoy sintiendo esta emoción es como de respírala, no pienses, respírala, siéntala, déjala que se vaya, luego entenderás, ¿no? Curioso, ese luego entenderás vino el otro día. No recuerdo si fue una llamada por alguna tarjeta de crédito o por el celular o por el internet, pero yo estaba en un call center con alguien, me había tardado muchísimo en responder y cuando por fin me responden, la persona que me responde era como que no tenía ni idea de qué hacer y lo que me estaba diciendo era como de absurdo, o sea, no me estaba entendiendo o de plano no tenía ni idea de cómo hacer su trabajo. Y entonces empiezo a sentir esta misma furia y este mismo enojo y entonces me doy cuenta, es como de respíralo y es claro, ahí me llega perfecto la idea de no te gusta sentir que no te dan la atención, el valor, lo que tú crees que te mereces, te da cosa sentir que no te valoran, que te hacen menos y entonces te das cuenta, claro, aquí está la creencia que está peleando. No quiero sentirme menos, no me quiero sentir inferior, no quiero sentir que me pisotean. Y entonces esto lo que genera es una emoción de enojo porque la emoción está haciendo que se cumpla mi creencia de no quiero sentirme así.
Y lo que pasa muy curioso es que entonces las situaciones donde yo me recuerdo que no quiero sentirme así, son las situaciones que más se están repitiendo en mi vida. Entonces, como un autoejercicio de podernos observar, observa esas emociones que se repiten. Empieza por incluso darte cuenta de cuáles son y cómo estas emociones van generando respuestas inmediatas en ti que hacen que siempre interpretes la vida y tu situación de la misma manera. Sentirlas, aceptarlas, es un poco como lo de este chico y lo del mensaje de texto a su mamá. Date cuenta que las sientes y que el sentirlas simplemente te descondiciona, porque puedes aprender a no generar resistencia. Es un poco como si viéramos una escena en una película y siempre que vemos esa escena, pues siempre nos hace llorar, ¿no? Posiblemente si ese día veo la escena 10 veces, pues a la 11ª ya no siento nada, porque ahí pensaría yo que la emoción la tengo desgastada. Pero en realidad lo que está pasando también es que voy dejando de generar algún tipo de resistencia, y con esta conciencia es con la que tenemos que empezar a hacerlo. Es decir, para que las cosas dejen de tener este valor, lo que tengo que aprender es a dejar de darle tanta resistencia a la emoción. Lo que ya platicamos en algún momento, convierte tus no en sí. Observa tus emociones, observa qué detona estas emociones y ve viendo tu propio patrón y date cuenta cómo tu mente lo único que hace es manipularte para que tú cumplas un destino que no está escrito en ningún lugar. Está en la percepción que tienes de ti, en cómo sientes tu vida en este momento, en cómo te sientes en ella, en cómo interpretas las acciones de los demás, lo que ya hemos hablado, lo que te checa, te choca. Cómo te sientes constantemente como víctima, te sientes como culpable, te sientes como malo, como insuficiente. Todo eso no es necesariamente la realidad. Pueden ser solamente manipulaciones, pueden ser solamente ideas, y como ideas tú puedes escoger las más bonitas para ti. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.